En esta presentación se analizará los principales eventos que llevaron a la caída del gobierno de Alberto Fujimori y las consecuencias que este tuvo en el proceso para que el país pueda ser democrático. A modo de introducción, diremos que durante la década de 1990, el Perú viene experimentando grandes cambios políticos, económicos y sociales que estuvieron bajo el gobierno de Alberto Fujimori. Aunque su gestión desde un principio estabiliza la economía del país y sobre todo reduce las amenazas terroristas, también estuvo marcada por una gran concentración de poder, las denuncias de corrupción y también por las violaciones de los derechos humanos y un progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas. En el año 2000, una serie de acontecimientos ocurren como la polémica tercera reelección eh, presidencial y la difusión de los Vladivideos, el cual desencadena una grave crisis económica que terminó con la caída del régimen fujimorista. Estos hechos marcan un antes y un después de la historia del Perú y dieron inicio a un proceso de transición para la democracia. En primer lugar, a finales de 1999, Fujimori pues oficializa su candidatura para un tercer mandato consecutivo bajo la Alianza Perú 2000. Esto desató una crisis constitucional que involucró a los tres poderes del Estado, la manipulación de los medios de comunicación y el uso de la prensa chicha para desprestigiar a los opositores. Esto el 14 de septiembre del 2000 se difundió un video donde el asesor presidencial Vladimiro Montesinos sobornaba al congresista opositor Alberto Curi para sumarse al oficialismo. A esto se sumó el escándalo internacional por el descubrimiento de una red de tráfico de armas dirigidas por Montesinos y el servicio de inteligencia destinado a las FARC de Colombia, lo que costó el respaldo de los Estados Unidos. En noviembre de 2000, aprovechando un viaje oficial a Brunei, se refugió en Japón desde donde envió su renuncia por fax. Sin embargo, el 21 de noviembre el Congreso rechazó la dimisión y optó por destituirlo, declarando vacancia presidencial por incapacidad moral. En segundo lugar, uno de los factores que contribuyó a la caída del gobierno Fujimori fue el debilitamiento de las instituciones democráticas y la concentración del poder político. Durante la década de 1990, el Poder Ejecutivo fue aumentando su control sobre las instituciones que debían actuar de manera independiente, como el Poder Judicial y el Congreso. El Fujimorismo consolidó un modelo de gobierno caracterizado por la centralización del poder y la reducción de los mecanismos de control democrático. Esto provocó una disminución de la transparencia y generó cuestionamientos sobre la legitimidad del régimen. Además, la Comisión de la Verdad y Reconciliación señaló que el deterioro institucional redujo la capacidad de fiscalización del Estado y favoreció la concentración del poder. Como consecuencia, se debilitaron los contrapesos democráticos y aumentó el descontento de la población. La exposición. Como argumento 3, también tenemos que las violaciones a los derechos humanos fueron uno de los factores que contribuyeron a la caída del gobierno de Alberto Fujimori. Durante la lucha contra el terrorismo se cometieron graves abusos, como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, realizadas por el grupo Colina, un destacamento clandestino del ejército. Con el tiempo, las investigaciones y los testimonios demostraron la responsabilidad de este grupo, lo que generó fuertes críticas tanto en el Perú como a nivel internacional. Estas denuncias, junto con los casos de corrupción y autotiratismo del régimen, hicieron que el gobierno perdiera legitimidad y apoyo ciudadano. Finalmente, tras la difusión de los Vladivideos en el año 2000, el gobierno colapsó y años después Alberto Fujimori fue condenado por la justicia peruana por la responsabilidad de los casos de Barrios Altos y La Catuta. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, en este caso a mí me ha tocado exponer la parte de las conclusiones. Dentro de esto, pues tenemos que es el resultado de una crisis política y moral que se hizo principalmente por la difusión de los Vladivideos, ¿no? Que expusieron una amplia red de corrupción y a la cual fue liderada por Vladimiro Montesinos. A este se le sumó el fraude electoral de las elecciones de ese mismo año.
Por eso se abrió un periodo de transición democrática, ¿no? Bajo la presidencia de Valentín Paniagua, el cual llamó a elecciones nuevamente en el año 2001. Gracias.